Buenos días. Nos encontramos presentes para lo que es la presentación del trabajo final de graduación en formato investigación dirigida del estudiante David Rojas Rodríguez, cuyo título es Sistemas de procesamiento y análisis de datos 3D de captura óptica de movimiento para el ajuste de parámetros mecánicos de la bicicleta y su efecto en el rendimiento de ciclista. El tribunal examinador está compuesto por el director, doctor Francisco Siles Canales, el asesor PhD Luis Aragón Vargas, asesor máster Ricardo Román Brenes, está también el miembro del tribunal máster Fabiana Barca y como representante del director, a mi persona, máster Marco Villalta Fallas. David, usted tiene alrededor de unos 30 minutos para realizar la exposición. Después de la exposición, pasaremos a una parte de preguntas por parte del comité. Después de esto, lo pasaremos a la sala de espera para realizar la deliberación de su trabajo y presentación. Y finalmente le daríamos lo que es la aprobación o no aprobación en todo caso. Usted puede empezar cuando desee. Muchas gracias, Marco. Y buenos días a todos los profesores acá presentes y demás personas que están conectadas. Voy a poner acá mi presentación para iniciar. Ok, me comentan si lo pueden ver bien. Sí se puede ver bien. Okay. Sí, sí se puede ver bien. Ok, bueno, buenos días nuevamente. El día de hoy voy a presentar mi trabajo final de graduación, ¿verdad? Para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Eléctrica. Y mi proyecto denominado Sistema de Procesamiento y Análisis de Datos 3D de Captura Óptica en Movimiento para el ajuste de parámetros mecánicos de la bicicleta y su efecto en el rendimiento del ciclista. Ok, como parte del contenido que voy a presentar el día de hoy, voy a hacer una breve introducción, luego paso por los antecedentes, objetivos, desarrollo, validación, resultados y conclusiones. A manera introductoria, este trabajo está orientado al desarrollo de un sistema que permita al usuario que lo utilice obtener parámetros de ajuste mecánicos para la bicicleta basados en la adquisición de datos antropométricos del ciclista en tiempo real mediante streaming en búsqueda de una mejora del rendimiento deportivo. Algunos antecedentes a través de la historia, ¿verdad?, relacionados a este trabajo son, bueno, que desde los años 40 se inició una búsqueda por esta optimización del rendimiento en el ciclista para una mayor eficiencia y potencia. Pero no fue así que hasta 1970, ¿verdad?, mediante el Comité Olímpico Italiano, con un conjunto de ciclistas que eran los mejores de la época, generaron un manual de ajuste para bicicleta. Esto fue, digamos, los inicios y ellos lo que hicieron fue agarrar los mejores ciclistas, midieron las bicis así como estaban y ese fue, digamos, el primer manual que se realizó. Luego, a través de los años, siguieron buscando mejoras, ¿verdad?, para evitar lesiones y en búsqueda de lo que se le denomina una mejor ergonomía. Pero no fue así hasta 1980 con el famoso ciclista Greg LeMond, ¿verdad?, que fue un gran ciclista y ganó varios Tours de Francia, que junto con un grupo de científicos hicieron pruebas en laboratorio y obtuvieron lo que fue la primera ecuación basado en una medición antropométrica, que en este caso fue la entrepierna, ¿verdad? Esa fue la primera fórmula que salió y que fue reconocida a nivel mundial. Conforme han pasado los años, se ha generado una introducción de lo que es la tecnología para buscar ese análisis antropométrico y ver qué influencia hay en el rendimiento, ¿verdad?, mediante captura de movimiento en tiempo real y sensores que nos permiten tener lo que es la potencia de una forma instantánea.
Como objetivos, el objetivo general del proyecto es ajustar parámetros mecánicos de la bicicleta para obtener una mejora en el rendimiento del ciclista mediante procesamiento y análisis de datos 3D de captura óptica de movimiento. Como objetivos específicos, se tiene analizar métodos apropiados de medición biomecánicos, recolectar los datos mediante el método de medición previamente seleccionado. Una vez recolectados esos datos, poder procesarlos por medio de métodos computacionales en tiempo real, ¿verdad? Y teniendo ya ahora sí la recolección y el procesamiento de los datos, poder definir y validar ajustes de la bicicleta con los datos procesados mediante el uso de la teoría de ciencias del movimiento humano. Más adelante voy a explicar un poco cómo fue este proceso. Entrando con lo que es el desarrollo, para lograr culminar este trabajo de graduación, se fue desarrollando por diferentes etapas. Se inició haciendo una búsqueda, ¿verdad?, de lo que era el estado del arte, de diferentes sistemas de captura de movimiento según volumen y aplicación. Luego, obteniendo este método de medición, se buscó también generar una interfaz gráfica que pudiera interconectar, ¿verdad?, y poder mostrar esos datos en tiempo real y leer entradas también suministradas por el usuario. Luego se desarrolló lo que es la optimización del rendimiento con base en estos datos, o sea, lo que son las fórmulas para aplicarlas en tiempo real con el método computacional. Y por último, las fórmulas que se obtuvieron, validarlas, lo que sería con un cicloergómetro en el CIMOW, ¿verdad?, que es Ciencias del Movimiento Humano, el laboratorio de la UCR. Ok, iniciando, ¿verdad?, como les comentaba, con la primera etapa, tengo este diagrama, que lo que me permite es identificar según el deporte y el tipo de aplicación, ¿verdad?, y el volumen, qué método de medición es por así decirlo, el ideal o el idóneo, ¿verdad? En este caso podemos ver en este diagrama que va a depender mucho de si es individual o si es en equipo. No es lo mismo, ¿verdad?, tener 11 jugadores, por ejemplo, en fútbol, o tener a un ciclista, ¿verdad?, que está en un cuarto controlado. Entonces, basado en esto, se buscó lo que eran las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas, y podemos ver acá en este diagrama que lo que son los electromagnéticos funcionan muy bien para lo que son aplicaciones de volumen un poco más amplio, ¿verdad? Inclusive puede ser tanto en interior como en exterior. Sin embargo, lo que es volumen reducido nos limita a lo que es sistemas ópticos o sistemas inerciales, ¿verdad? También tenemos procesamiento de imagen. Entonces se hizo una búsqueda de todos estos sistemas, se realizó un análisis de las ventajas y desventajas y se concluyó que los sistemas ópticos son los que permiten una mejor precisión en aplicaciones de volumen reducido y que además tienen una mejor precisión. Por tanto, entonces, se hizo uso de lo que es el sistema de captura de movimiento, ¿verdad? El mocap del PRISTAP, el cual es de los de mayor precisión en el mercado actualmente. En el PRISTAP contamos con 16 cámaras de captura de movimiento. Sin embargo, para este proyecto y por el tipo de área, ¿verdad?, que se necesitaba abarcar, realmente solo se está utilizando la mitad de estas cámaras, ¿verdad? Entonces, las pruebas y el desarrollo se hizo basado en 8 cámaras. Muy importante, ¿verdad? Y es parte de la base de la medición y de la precisión que comentaba. El sistema de mocap del PRISTAP utiliza marcadores, ¿verdad? En este caso, marcadores pasivos.
Por lo tanto, es bien importante definir esta ubicación de los marcadores. Para esto se hizo una búsqueda de diferentes modelos y se encontró que el modelo de Rizzoli, o bueno, el protocolo de Rizzoli, está enfocado a lo que es análisis deportivo. Entonces nos da una muy buena ubicación de los marcadores y así tenemos puntos estratégicos para hacer estas mediciones antropométricas. Cabe destacar que el software que tiene las cámaras de captura del mocap ya tiene precargado también el modelo de Rizzoli, entonces no es necesario generarlo manualmente, sino que en las librerías que ya trae el software viene incluido el modelo de Rizzoli. Este modelo es el modelo completo, ¿verdad? Porque también tenemos el modelo de tren superior y solamente tren inferior. En este caso es el modelo completo por el tipo de aplicación requerida. Ok, basado en esto, se generó lo que es ya una interfaz gráfica, ¿verdad? Vamos a ver acá cuáles son algunos resultados de esta interfaz y cómo se desarrolló también. Esta interfaz gráfica se desarrolló en código C. Es una interfaz bastante, por así decirlo, simple, ¿verdad? Tenemos diferentes pantallas que lo que nos permite es hacer introducción de algunos datos del usuario, obtener los datos, generar las medidas que realmente ocupa el usuario y una última pantalla que es de reporting. Entonces, como les comentaba, ¿cómo se hizo la adquisición de datos? Bueno, la adquisición de datos se hizo mediante un enlace o conexión de servidor-cliente, ¿verdad? Se establece una comunicación y se realiza un streaming de estos datos en tiempo real. Esto quiere decir que cada marcador que tenemos ubicado en el sujeto o en el ciclista, vamos a poder obtener esas coordenadas en el eje X, Y y Z. Ese procesamiento de datos que una vez que adquirimos con el streaming se desarrolló en código C++, ¿verdad? Entonces ahí eso fue una parte interesante del proyecto porque se estuvo combinando código C con código C++ y vamos a ver más adelante que también se hizo un procesamiento multihilo. Ok, ahora, realmente yo cuando obtengo estos datos de los marcadores, lo que obtengo son, ¿verdad? Como les comentaba, coordenadas. Entonces yo por cada marcador puedo obtener coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Ahora, para el proyecto, lo que se busca no son las coordenadas, ¿verdad? Porque sería la ubicación, sino que se necesita ángulos, se necesita también distancia. Entonces, para eso se aplicó a nivel computacional las fórmulas, ¿verdad? Que acá podemos ver para el ángulo, por ejemplo, producto punto, y ya con esto obtenemos como resultado un ángulo. Ok. Una vez que se obtienen estos datos, tenemos esta otra pantalla que lo que se prevé es que nos dé las medidas de ajuste de la bicicleta de ese ciclista. ¿Verdad? Entonces, la idea de esta pantalla es que nos muestre, según lo que estamos midiendo en tiempo real, cuáles son los resultados de ajuste de la bicicleta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver altura del sillín, ángulo de dirección, ángulo de silla, diferentes medidas basadas en los datos que estamos midiendo en tiempo real y que más adelante voy a mostrar de cómo se obtendrían estas medidas, ¿verdad? Esos ajustes mecánicos. Para complementar, ¿verdad? Y como les comentaba, se necesita también magnitud y de igual forma lo que se hizo fue una ecuación que de manera computacional para, según coordenadas de cada marcador, obtener esa magnitud, perdón, esa medición o esa distancia que hay entre marcador y marcador. Ok, una vez que yo obtengo todos los datos y
puedo obtener ángulos y puedo obtener distancias, puedo proceder entonces a lo que es una propuesta de ecuaciones de ajuste mecánicos, ¿verdad? Que es lo que tiene un enfoque importante en este proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo un análisis de las diferentes medidas que se pueden ajustar en la bicicleta y basado en que tenemos una bicicleta que tiene algunos parámetros, por así decirlo, ya predefinidos, ¿verdad? Como lo que es el tamaño del marco, que ya viene predefinido de fábrica con un tamaño de stack, que le llaman, ¿verdad? Que es la altura del eje, desde el eje del centro hasta lo que es la pipeta. Estas medidas de stack y reach pueden ir variando, pero ya son fijas, ¿verdad? Eso ya no lo puedo variar. Entonces, basado en que ya tengo esa limitante de distancia de marco, o más bien de tamaño de marco, entonces lo que se hace lo que se buscó fue ver con qué medidas puedo jugar, por así decirlo, y cómo puedo trasladar potencia rotacional a lo que sería movimiento cinético, ¿verdad? Que sería movimiento lineal. Entonces, se hizo un enfoque de mayor interés en lo que era la parte de cómo se ejerce la fuerza en el pedal, ¿verdad? En las bielas. Y basado en estudios, se encontró que las fuerzas que realmente aportan son fuerzas ortogonales, ¿verdad? Y tenemos que hay diferentes fuerzas que pueden en realidad ser contraproducentes y que inclusive son fuerzas opuestas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Eliminar esas fuerzas opuestas y optimizar lo que serían las fuerzas que le llaman fuerzas reales, ¿verdad? Que son las que realmente aportan a la potencia y que eso se va a traducir en movimiento lineal. Adicionalmente, se proponen diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, se propone un ángulo en la máxima extensión, se proponen ángulos en lo que es la inclinación del tronco y se proponen ángulos en lo que es la mínima extensión. Esto como para ubicar al ciclista en un rango de ángulos que en teoría deberían ser lo más óptimos para buscar esas fuerzas reales que realmente aportan al movimiento. Ok, entonces basado en esto, se propone lo que son las ecuaciones de ajuste mecánico. Tenemos diferentes ecuaciones, ¿verdad? Acá vemos qué tamaño de stack es el que debería de esa persona buscar, cuál sería esa altura de sillín, cuál es el retroceso del sillín, luego cuál es la distancia del manillar y luego la distancia sillín-manillar, ¿verdad? Que son las que podemos encontrar en la imagen en la esquina inferior izquierda. Tenemos acá lo que son 6 ajustes posibles en la bicicleta, ¿verdad? Todos los demás, las demás distancias ya están predefinidas y no las puedo realmente modificar. Acá está como la nomenclatura que se utilizó, ¿verdad? La entrepierna sería una E, tronco una T y así sucesivamente. Y como les comentaba y pueden ver, acá podemos ver que, por ejemplo, para el retroceso se hace una relación de entrepierna, se hace luego una suma que es un ajuste basado en promedio y luego se hace una multiplicación por el seno del ángulo 14. Este ángulo 14 está predefinido o se propone según lo que conversé en la diapositiva anterior. Esto se hace mediante análisis geométrico, ¿verdad? Es meramente geométrico. Y lo que les comentaba anteriormente es que estas ecuaciones yo las puedo estar obteniendo en tiempo real porque, por ejemplo, lo que es la distancia de la entrepierna, ya la voy a tener o ya la conozco mediante los marcadores previamente seleccionados. Estas ecuaciones también se basan en apoyo de diferentes estudios que se han hecho, como les comentaba, a lo largo de la historia,
Y por ejemplo, uno de estos, y es el más conocido, es la altura del sillín, ¿verdad? Que es la ecuación 3.4, que es entrepierna por 0.893. Esta es la famosa ecuación de Greg LeMond. Sin embargo, esta ecuación fue, como les comentaba, en los años 80. Entonces, ¿qué fue qué fue el análisis que yo utilicé? Me basé en el estudio de Greg LeMond para esta ecuación específicamente y leí un poco y me di cuenta que ellos habían contemplado algunos grosores de licra también, o sea, de la ropa que utilizaban los ciclistas y también de los zapatos que utilizaban, ¿verdad? Todo esto influye. Entonces, el ajuste que yo estoy proponiendo ahora es un ajuste levemente más alto por el tema de que ahora tenemos licras más delgadas y también los zapatos son de menos espesor, ¿verdad? Entonces podríamos compensar un poco. Todas las demás ecuaciones fueron enfocadas en lo que sería geometría y basados en lo que es, cómo podemos aplicar esa potencia rotacional y trasladarla al movimiento lineal. Ok, entonces una vez obtenida estas fórmulas, se hizo lo que es la validación, ¿verdad? Para esto se estableció un cuadro de pruebas, ¿verdad? Se utilizaron diferentes sujetos ciclistas y se tabuló los diferentes resultados que se tenían sin ajuste o con el ajuste original del ciclista y luego con el ajuste propuesto mediante estas fórmulas que acaba de comentar y el trabajo realizado. Entonces, acá se tabuló, se implementó el protocolo de prueba, que es este que podemos ver acá. Es una rampa donde va aumentando la potencia en un cicloergómetro, ¿verdad? Denominado load, que es un equipo que nos permite hacer mediciones científicas para este tipo de trabajos. Entonces tenemos una rampa en potencia para que el ciclista pueda ir calentando, por así decirlo, y luego tenemos un bloque, que es este de 6 minutos, que es el que, por así decirlo, nos permite determinar si realmente hay o no una mejora. Esto es una adaptación de lo que es el protocolo de Wingate, ¿verdad? Que es una prueba anaeróbica, o lo que busca es obtener, o más bien desarrollar potencia a valores anaeróbicos. Que al final esto termina siendo, por así decirlo, más robusto que no hacer una prueba en la que el sujeto no llegue a este nivel anaeróbico, ¿verdad? Entonces lo que se busca es llegar a ese nivel anaeróbico para decir, ok, si realmente hay una mejora o no hay una mejora. Después de los 6 minutos, hay un pequeño enfriamiento y 15 minutos después, ¿verdad? Después de un reposo, se repite la prueba, ya sea con ajuste o sin ajuste. Más adelante les voy a mostrar cómo fue la prueba 1 y la prueba 2, ¿verdad? Lo que sí es importante es que esta prueba se hacía el mismo día para evitar, ¿verdad? Variaciones o meter posible ruido, qué sé yo, porque no descansó igual un día, si lo hacíamos en diferentes días, entonces que no descansó igual o que comió diferente o etcétera. Entonces se trató de hacer el mismo día con 15 minutos de reposo entre pruebas para tratar de eliminar esas variantes o esas posibles variables que podían generar ruido. Como les comentaba, para esto se ocupó un grupo de ciclistas. En este caso se realizaron 12 mediciones, o sea, 12 ciclistas, y se busca que esos ciclistas sean también lo más uniforme posibles, en el sentido de que tengan un peso similar, altura similar, ¿verdad? Y que tengan un rango de edad similar. Entonces se buscó un grupo de ciclistas que tuvieran estas características y se aplicó la prueba de validación. Acá, como les comentaba, se realizaron 2 pruebas y como les comentaba fue en 15 minutos de diferencia entre cada uno. Y las pruebas se hicieron de forma aleatoria. ¿Esto por qué? Porque queremos también
tener certeza de que el orden de la prueba no influya en los resultados del rendimiento, ¿verdad? Que no vaya a ser que por ser la primera prueba, siempre vaya a obtener mejores resultados, ¿verdad? Simplemente porque venía más fresco, una cuestión así. Entonces, se hizo una alternación de las pruebas para realmente tener certeza de que los datos sean confiables. Y a modo resumen, se obtuvo este cuadro, ¿verdad? Que es el que nos permite una comparación de cómo fue el sin ajuste versus tener el ajuste propuesto en este trabajo. Entonces acá podemos ver esta tabla resumen o este cuadro resumen de los diferentes ciclistas y si realmente hubo una mejora en la frecuencia cardíaca o no hubo mejora en la frecuencia cardíaca. Y para algunas variables, sí, esta se mantuvo. Entonces, las diferentes variables que se estuvieron midiendo fueron frecuencia cardíaca promedio, ¿verdad? Que sería en bits por minuto, cadencia promedio, revoluciones por minuto, y lo que sería torque. El torque, digamos, está más, por así decirlo, definido por la herramienta de medición, que es el ciclorgómetro. Ok, entonces acá podemos ver que lo que son símbolo más es que hubo una mejora en la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir que hubo una mejora en la frecuencia cardíaca? Que cuando se hizo el ajuste, esta frecuencia mejoró versus cuando no tenía ajuste, ¿verdad? Entonces, para efectos numéricos, esa frecuencia cardíaca lo que hizo fue que disminuyó, ¿verdad? Entonces, ante la misma prueba de 300 watts constantes, que eso es importante, ¿verdad? El psicorgómetro me permite tener esos 300 watts constantes. La frecuencia cardíaca disminuyó, por lo que se podría decir que hubo una mejora de frecuencia cardíaca. Podemos ver acá que hubo 2 ciclistas que no aplican. Esto fue porque al momento de realizar la prueba no pudieron sostener los 300 watts de manera constante en ese lapso de tiempo. Y en otro de los casos fue porque el ciclista tuvo la necesidad por así decirlo, ponerse de pie y entonces ya no se estaba realmente haciendo un análisis de los ajustes propuestos, ¿verdad? Porque los ajustes están basados en que usted está sentado sobre la silla de la bicicleta. Entonces, estos dos se descartaron y los demás, sí podemos ver acá el resumen. Acá es importante destacar que la cadencia promedio sí hubo una mejora en todos los casos. Sin embargo, en la frecuencia, así a modo general, un 60% fue el que tuvo una mejora. Ok, entonces aquí viene una de las partes importantes de esta validación, porque al inicio no estaba como, para mí no estaba muy claro si realmente el ajuste estaba mejorando o no la frecuencia cardíaca, o si era más bien por así decirlo, si fue la primera prueba o la segunda prueba, que era lo que les mencionaba en este cuadro de acá. Al inicio yo estaba pensando que el orden de la prueba era el que me estaba mejorando la frecuencia. Entonces, para eso se hizo unas pruebas denominadas T-Student, ¿verdad? Que son de estadística. Y estas pruebas lo que me permiten es verificar, o más bien, poner a prueba 2 diferentes variables. En este caso se hicieron 2. Una que es, ¿qué pasó cuando hubo ajuste? Y ¿qué pasó cuando no hubo ajuste? Y la otra prueba que se le realizó fue, ¿qué pasó cuando se hizo prueba 1 y prueba 2? Independientemente de si había ajuste o no. O sea, solamente se pusieron, digamos, en estadística, ajuste, no ajuste, prueba 1, prueba 2. Y pudimos obtener que la prueba 1 y prueba 2, el orden de la prueba, realmente no alteraba la frecuencia cardíaca, o sea, era indiferente. Si ustedes pueden ver aquí la media de prueba 1 y prueba 2 en el cuadro derecho, no sé por qué no me deja señalar acá. Vamos a ver.
si no, no puedo marcar. Pero bueno, ustedes pueden ver acá en el cuadro del lado derecho que prueba 1 y prueba 2 tienen una media en frecuencia cardíaca muy similar. O sea, lo que nos indica que no, la frecuencia cardíaca no es dependiente del orden de la prueba. Sin embargo, en el cuadro del lado izquierdo, que sería ya con ajuste o sin ajuste, podemos ver que sí hay una diferencia en la media, ¿verdad? Inclusive podemos ver que la media con ajuste de la frecuencia cardíaca es mayor. Sin embargo, la variancia, ¿verdad? Que hay en estas frecuencias es pues, menor que sin ajuste. Quiere decir que cuando yo tengo ajustes, los ajustes propuestos, mi rango de frecuencia cardíaca va a andar en una media muy similar. Ok, entonces basado en estas validaciones y en estos resultados, tenemos ahora lo que son las conclusiones del proyecto. Ok, como primera conclusión y relacionado al primer objetivo, lo que se hizo fue, lo que se concluye es que se investigó sobre el estado del arte y los diferentes métodos de medición biomecánicos, obteniendo suficientes criterios para la elección adecuada del sistema necesario para el tipo de aplicación requerida en este trabajo. Y se determinó que los sistemas ópticos con marcadores pasivos son sistemas precisos, versátiles, para integrarse con software de terceros y de gran exactitud al momento de utilizarse en aplicaciones de ciclismo o relacionadas al movimiento en áreas reducidas. Como segunda conclusión, se desarrolló un sistema que permitió la recolección de las coordenadas de cada marcador de interés en las 3 dimensiones a una interfaz propia por medio de código C, obteniendo así las coordenadas de posición para su posterior procesamiento. Eso nos lleva a la tercera conclusión, ¿verdad? Relacionada al tercer objetivo, que sería, se lograron procesar estos datos de forma exitosa haciendo uso de código C++ y multihilo, para así recolectar, procesar y visualizar en tiempo real, ¿verdad? Los datos de forma simultánea de las coordenadas de cada marcador de interés, formando así vectores, ángulos necesarios para ser utilizados en las ecuaciones de ajuste mecánico para la bicicleta. Y por último, se realizó la propuesta de ecuaciones basada en la antropometría del ciclista que modifican los ajustes mecánicos de la bicicleta para mejorar la eficiencia del ciclista y se procedió a validar mediante un protocolo con equipo de rendimiento deportivo del CIMOU, obteniendo como resultado que estos ajustes propuestos realmente no pueden determinar un aumento en la eficiencia de forma significativa en los ciclistas mediante esos ajustes propuestos. Por otro lado, la cadencia presenta un aumento ante los ajustes propuestos, lo cual puede ser positivo en la práctica y se determina a nivel general que un 60% de los sujetos presentó una mejora en su frecuencia cardíaca. Algunas recomendaciones, ¿verdad? No se descarta aún que estos ajustes mecánicos basados en sistemas ópticos en tiempo real puedan ser un beneficio en la eficiencia para los ciclistas, por lo que se recomienda utilizar sistemas de este tipo para mantener precisión y uniformidad en los datos de estudio. Por otro lado, se recomienda realizar ecuaciones seccionando conjuntos antropométricos que interactúan en las diferentes fuerzas que posteriormente se convierten en desplazamiento lineal en la bicicleta, haciendo uso de potenciómetros y equipo de medición que permita obtener datos para distintos ángulos, posiciones y que estos datos puedan analizarse y determinar cómo afectan esa potencia de salida. Y por último, como recomendación, también se puede complementar esta validación de ajustes propuestos en este trabajo utilizando otras variables de rendimiento deportivo, por ejemplo, consumo de oxígeno y fatiga, que permitan dar una guía a futuras investigaciones para profundizar en la búsqueda de una mejora del rendimiento. De momento ese sería lo que es la presentación. No sé si hay alguna consulta, preguntas. Acá dejo también lo que es la bibliografía que se utilizó para el proyecto.
Muchas gracias, David, por su presentación. Felicidades, pues, por la presentación que realizó. Vamos a proceder, en efecto, con las Gracias. preguntas. Empecemos con el máster Ricardo Román. Ok. Buenas. Entonces, pues me tocó primero. Vamos a ver. Pues felicitarlo, ¿verdad? Yo sé todo lo que ha sufrido con esto, en parte también por los coronameses, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo unas preguntillas y una consulta de curiosidad, digamos. No sé, es que las filminas no tenían, no estaban numeradas. Hay una que tiene el diagrama de la bicicleta abajo a la izquierda, con Ujú. unos numeritos en rojo, como a la Sí, mitad de la presentación. esos son los diferentes Ajá, posibles exacto. ajustes. Ujú. Solo por curiosidad, ese 4 es la distancia entre qué y qué, entre el asiento y el centro del piñón. Sí, no, esa distancia del 4 es lo que se le denomina retroceso del sillín, ¿verdad? Que es la ecuación 3.6. Esa va de la punta del Ok. asiento Ajá. al eje central de la biela, ¿verdad? Ahí Ya, lo ya. podemos ver, Ok. lo que está en rojo. Ok. Sí, sí, esa era pura curiosidad, digamos, que me Ujú. quedó Ok, ahí, ok. que me quedó ahí. Ahora, vamos a ver. Hay algunas cosas de la presentación que no me quedan completas, digamos, pero son sobre todo cosillas de forma, ¿verdad? De dónde sale, por ejemplo, el diagrama ese de la taxonomía de qué técnica usar, ¿verdad? Que decía que si tenía, que si era el equipo era exterior o era interior, ¿verdad? De dónde viene esa información, ¿verdad? Si es algo que se utiliza, qué sé yo, normalmente en todas las investigaciones, ¿verdad? O fue algo que apareció en un artículo hace 2 meses, Sí, no, ¿verdad? ese es un compendio, ¿verdad? Es como un resumen que yo Ujú. generé, es un diagrama que yo mismo generé Ah, ok. Ah, según la investigación que se realizó. Y ok. esto va muy de la mano con la parte técnica de cada sistema de medición, ¿verdad? Porque técnicamente un sistema de procesamiento de imagen no va a ser igual de preciso que un sistema de captura óptica de movimiento por triangulación y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ya meramente por la parte técnica, ya ahí se va, digamos, descartando si ese sistema puedo utilizarlo para aplicaciones de alto volumen o no, ¿verdad? Entonces va más de la mano por las limitaciones técnicas de cada, técnicas y físicas, ¿verdad? De cada sistema. Sí, 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 por supuesto. Ok. Otra pregunta. Usted mencionó que, vamos a ver, los datos que genera el sistema de captura son coordenadas, ¿verdad? Es una posición en el espacio. Pero, según entiendo, usted en realidad esa posición la está aplanando, ¿verdad? Está en realidad usando 2 dimensiones, no tres. Sí, eso es una pregunta que surgió durante el proyecto también, en la parte Ajá. escrita. Ujú. No, yo no la estoy aplanando. Digamos, realmente parte de lo que permite el sistema del mockup es que podemos tener posicionamiento en los tres ejes. Entonces, se podría decir que para algunas de las ecuaciones sí se utilizan solamente en 2D. Sin embargo, para otros análisis sí se puede utilizar lo que es ya la tercera dimensión, ¿verdad? Entonces, no es como que se hace solamente el enfoque en 2D, sino que se puede, digamos, utilizar por así decirlo, Ok. la relación que hay entre un marcador y el otro en el tercer eje. Sí, sí, porque yo me imagino que algunas de esas cosas no son relevantes, ¿verdad? Para todas las variables. Pero en realidad lo que le iba a preguntar era si esa tercera dimensión le podía añadir información adicional que le, tal vez, según su criterio, le podría mejorar ¿verdad? La respuesta del sistema. Pero bueno, ya me contestó que sí. Entonces muy bien. Ahora, si pudiera ir a la tabla final, la que tenía
el resultado de la test student, ahí hay algo que me gritó la atención. Ese alfa, ¿está seguro que es 0.5? No es 0.05. Eh, eh, vamos a ver, Vamos a ver si estoy hablando de lo mismo, porque puede ser que el que esté loco sea yo, ¿verdad? Ese alfa es el rango de confianza de la prueba. sí, el alfa es como una preposición que se utiliza para cuando uno hace la prueba de test student. Se utiliza por default y 0.5, ¿verdad? En este tipo de validaciones o de estadística. Pero ese alfa, como le mencionaba, es una preposición que se hace de antemano y podría, digamos, uno modificarlo. Entonces podría poner en lugar de 0.5 algún otro valor. Sin embargo, por lo que estuve leyendo, ¿verdad? Y tampoco no es que conozco a detalle lo que son las pruebas de test student. Lo que estuve leyendo es que para este tipo de aplicación, un alfa de 0.5 estaba en un buen rango, o sea, era un buen valor. Como preposición inicial. Ok, bueno, puede ser que haya algún hueco ahí en la información que yo conocía, porque según yo entiendo, ¿verdad? Ese alfa es el rango de confianza de la prueba, y de un rango de 50% en realidad es bastante amplio, porque generalmente es 0.05, ¿verdad? O inclusive menos. Pero puede ser que, como le digo, sea yo que esté mal. Sí, sí, Y, digamos, el y alfa como tal no es el rango de confianza de la prueba, sino más bien es como una preposición que uno de hecho es un dato que usted introduce cuando va a hacer el análisis estadístico. Entonces yo presupongo un 0.5 de precisión para hacer el estudio estadístico. No es un resultado que se obtiene sino más bien es un parámetro que yo introduzco. Ok, está bien. Y por último, esa P, vamos a ver, espérenme que ya se me perdió. Esas P mayúsculas, no sé si esas más bien en los que llaman los p-values, ¿verdad? Que en realidad, por lo general es una P minúscula. Si es así, entonces los números me cierran, ¿verdad? Porque uno busca que ese p-value sea pequeño, ¿verdad? Y como usted mencionó, la tabla izquierda parece no tener relación, entonces ese valor debería ser muy pequeño. Y al contrario, el de la derecha puede ser que moleste, ¿verdad? Que en realidad vengan de la misma distribución las dos muestras y ese valor sea alto. Es así. Sí, en realidad cuando yo hago el análisis, me baso en el estadístico T. Ese es como el que me permite definir si hay una relación o no, ¿verdad? Y si hubo una mejora o no, basado basado en que tenemos la misma población, ¿verdad? O sea, son los mismos Sí, 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 sujetos. sí. Ajá. Entonces, acá lo que podemos ver es que el estadístico T es mayor en la primera tabla y en la segunda tabla es menor, lo que quiere decir que no están relacionados en lo que es la segunda tabla, que es lo que les mencionaba en la presentación, de que hacer la alternancia de las pruebas 1 y 2 realmente no está influyendo en lo que es la frecuencia cardíaca, que es la variable de estudio. Sí, correcto, correcto. De acuerdo. Ahora yo solo quisiera preguntarle una más, solo por curiosidad. Vamos a ver, ¿por qué utilizó C para hacer una interfaz gráfica? Sí, ¿Verdad? eso es Eso me suena, me suena totalmente contra todo, pero sí, 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 de que se puede, se puede. eso es una buena pregunta y ya muchos me lo han hecho, digamos, amigos, ¿verdad? Y básicamente fue porque cuando yo inicié este proyecto, llevé el curso de que usted, ¿verdad? Que usted Sí, impartía. sí, sí, yo recuerdo. Ajá, ajá. Ajá, entonces, fue como para aprovechar de que estaba llevando el curso y poner a cabo el conocimiento adquirido. Y bueno, al final no fue tan complejo tampoco, porque
No, digamos, yo recuerdo los primeros prototipos que usted me mostraba y sí, recuerdo que no era algo complicado, pero digamos, no es algo que se acostumbre, ¿verdad? Sí, sí, no es algo que se Pero acostumbre, no, estoy no, de acuerdo. funciona. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Ok. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo en C? Que puede ser muy adaptable, ¿verdad? A cualquier otra persona que lo quiera reutilizar. Y es de código abierto porque se utilizó se hizo basado en Linux y con la librería, con la biblioteca más bien de GTK Plus. Ok. Entonces, que tal vez fue más complejo porque no es el código predilecto para hacer desarrollo de interfaces, probablemente sí, pero Un fue poquitico, tal vez. fue muy enfocado a que ya estaba llevando ese curso, ¿verdad? Entonces, para aprovechar ese conocimiento en ese momento. Ok, de acuerdo. Eso es para mí. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a Ricardo por sus preguntas. Podemos proceder con las preguntas de Luis Fernando. Gracias. Buenos días, David. Felicidades que logró llegar a este punto. Gracias. Quisiera empezar aprovechando que tiene esa diapositiva en pantalla para remachar el comentario que hacía Ricardo. Efectivamente, ese alfa que usted predefine como punto de corte no es 0,5, es 0,05, Ujú. porque esa es Ok. la probabilidad de decir que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. Y Ujú. una probabilidad de 0,5 es la mitad, es el 50%. A nadie le sirve hacer un análisis de ese tipo. Y Ok. por eso lo Ese pensé es un yo, porque detallillo me nada más. suena aleatorio inclusive, pero de fijo fue un dedazo, estoy seguro. Sí, de fijo fue un dedazo. Eso es 0,05 y más bien falla de mía como lector que no me di cuenta de ese detalle cuando revisé el documento. Este, pero bueno, no, primero que nada, pues usted nos presentó una justificación muy interesante, eh, muy apropiada del estudio. Esa es la justificación académica de por qué amerita hacer esto, pero yo quiero preguntarle por su motivación. ¿Qué lo motivó a usted a hacer este estudio? Hacer el estudio se refiere al trabajo de graduación, digamos, en general. Sí, a diseñar el método Sí. y a validarlo y toda la Sí, cosa. eso es un buen punto, ¿verdad? Eso, parte de la motivación de este trabajo y por qué lo desarrollé fue porque yo he sido triatleta, ¿verdad? Ya llevo 10 años de ser triatleta, un poco más de 10 años. Y bueno, también he ido a un par de mundiales y medalla en Juegos Nacionales. Entonces, durante esa práctica del ejercicio, me encontré con que no existía una forma precisa o certera de ajustar la bicicleta. En uno de los eventos, en una competencia que tuve, tuve muchísimo dolor, ¿verdad? Problemas ahí de espalda y todo lo demás. Y además que siempre uno está en búsqueda de maximizar su rendimiento, ¿verdad? Como deportista, uno siempre quiere ser el mejor, ¿verdad? Entonces, cualquier aporte que pueda obtener, cualquier beneficio, así como lo hizo Greg LeMond, ¿verdad? En 1980, que eso fue una gran ventaja y luego, después de él, muchos ciclistas empezaron a implementar esa misma ecuación. Ese fue como la motivación principal de por qué combinar ingeniería eléctrica con el conocimiento de programación, desarrollo de software y adquisición de los datos mediante streaming y poder relacionarlo con el CIMOU, ¿verdad? Que es otro laboratorio que tiene equipo impresionante para poder hacer validación, medición. Entonces podemos eh, combinar esas dos grandes áreas y poder empezar a hacer análisis y obtener conclusiones
si realmente podemos llegar a mejorar en algún punto el rendimiento como deportista. Ok. En la página 4 de su documento de tesis, usted dice que parte de la idea de desarrollar este sistema es evitar el error humano. Ujú. Explíqueme cómo es que un sistema así evitaría el error humano si a fin de cuentas siguen siendo humanos los que colocan los marcadores pasivos y siguen siendo humanos los que están operando el equipo y toda la cosa. A ver. Sí, eso es una buena anotación. En realidad ahí tendría que hacer la corrección porque más que evitar el error humano, porque realmente no sería posible en el sentido de que siempre va a existir la intervención humana, sería más bien disminuir, ¿verdad? Esa influencia. ¿Cómo lo puede disminuir? Bueno, apoyándose en modelos como el de Risoli, donde ya definen cuáles son las ubicaciones precisas o exactas donde puedo ubicar ese marcador y no algo que sea más por prueba y error o visual, ¿verdad? Que sea, mira, tengo que medir de acá a acá, pero de ese día, no sé, estaba un poco dormido, entonces realmente la medida no es tan fiable, ¿verdad? Si la hacemos de una forma manual. Entonces, al yo hacer ese comentario en mi escrito, el enfoque que quiero dar o lo que quiero poner ahí por escrito es eso, ¿verdad? Es al apoyarse con la tecnología, en este caso sistemas de captura de movimiento y modelos predefinidos, podemos disminuir ese error humano, ¿verdad? O esa influencia humana. Por supuesto que siempre va a estar dependiente o siempre puede existir el error humano. Algo muy fácil de ver o un ejemplo práctico sería, por ejemplo, si haces mal la calibración del sistema de captura de movimiento, entonces ya esos datos no van a ser correctos, ¿verdad? Si pones mal la base o el eje cero, por así decirlo, ya también estamos generando error. Entonces, siempre va a haber influencia humana, pero a tener un protocolo preestablecido, ¿verdad? Y por así decirlo, formato o un paso bien robusto, entonces podemos disminuir esos errores humanos. Ok. Es que a mí me encanta toda esta parte de la tecnología y todo, pero me pregunto en qué medida no, no es como matar un jigüirro con una bazuca, ¿verdad? Es decir, sería tan sencillo como usar los mismos parámetros anatómicos que se usan para colocar los marcadores, pero nada más poner marcas con un pilot y usar una cinta métrica para medir y ya, o sea, es un poco esa curiosidad de cuál es la ganancia, qué le añade el sistema a lo que podrían estar haciendo otras personas simplemente con cinta métrica y con conocimiento anatómico. Sí, eso es un buen punto y es algo que siempre ha estado en discusión. Vamos a ver, realmente hacerlo manualmente no significa que esté mal. ¿Qué es qué es el enfoque de esto? Que no todas las personas que puedan llegar a utilizar este sistema van a ser expertos, ¿verdad? En antropometría, en saber medir bien a los ciclistas. Entonces, ¿qué es lo que permite la tecnología y este tipo digamos, de validación o más bien de formato preestablecido? Permite que una persona con relativamente poca experiencia se apoye en estos sistemas tecnológicos y obtenga un resultado final o, ¿verdad? Una salida muy buena, digamos, muy precisa. Casi igual a como si lo estuviera haciendo un experto en antropometría ¿verdad? En anatomía. Porque vamos a ver, si yo le digo a una persona que yo podría decir que si yo le muestro este sistema a una persona que no sabe nada de
biometría y antropometría, pero le digo, utilice estos marcadores en estas posiciones y utilice el software, estoy seguro que va a tener una salida muy buena. A diferencia que si yo le digo a alguien, ¿verdad?, sin tecnología, haga un ajuste, probablemente no va a saber bien cómo medir y etcétera, no tiene ese conocimiento. Entonces, la tecnología nos permite también poder replicar masivamente, por así decirlo, estas pruebas, ¿verdad? O estos ajustes. Puedo hacer, qué sé yo, 10 mediciones de una forma más rápida y de una forma más precisa que si lo hiciera manualmente, probablemente. Ok, Perdón, Luis Fernando. sí. Yo quería agregar, si me permite, Marco, un pequeño comentario a esta consulta. Adelante. Gracias. En realidad, tal vez, bueno, en el trabajo de David no se percibe tanto, pero la parte de tiempo real es muy relevante. Si uno hace una medición antropométrica, la hace al principio del estudio. No puede ir alguien a la par del ciclista midiéndolo conforme se va moviendo, ¿verdad? En cambio, con un mecanismo tecnológico como el mocap sería posible. Si el sillín se moviera con un motor, si todas las partes se movieran automatizadamente, la medición sería en tiempo real. Y eso es algo que en este momento de manera manual no se podría aportar. Y un estudio, digamos, dinámico del movimiento del ciclista durante una competencia en cuesta, en bajada, en plano, si se pone de pie, si no se pone de pie, es algo que podría pensarse para una versión posterior del estudio, ¿verdad? Insisto, no aplica por el alcance del proyecto de David, pero ahí vendría una ventaja muy significativa del uso de tecnologías de este tipo. Ahí sí no sería matar el jigwhirru con una bazooka, sino realmente sería casi que la única forma pensable de hacer un estudio más dinámico. Solo quería aportar eso a la conversación, digamos. Ok, gracias. David, usted no colocó marcadores propiamente en las bicicletas, ¿verdad? Los marcadores eran únicamente en los participantes. Sí, correcto. De momento, lo que se hizo fue un estudio en lo que es el ciclista. Sí Ajá. se hicieron pruebas de marcadores en la bicicleta también. Sí se hizo eso. Y de hecho, como decía Francisco Cires, si queremos llegar a tener ajustes en tiempo real, inclusive con algún tipo de motor, ¿verdad? Que inicialmente ese fue el planteamiento de mi proyecto. Sin embargo, por el alcance no se tuvo que limitar. Sí es necesario incluir esos marcadores en la bicicleta, ¿verdad? Si queremos llegar a eso. Sí se hicieron las pruebas y efectivamente sí se puede hacer la medición de la bicicleta con estos ajustes, perdón, con esos marcadores. Ahí hay que tener en cuenta una problemática, es que algunos marcadores pierden, digamos, lectura ¿verdad? Por estar ensimismados, por así decirlo, con el marcador de el ciclista. Sin embargo, bueno, hay otros proyectos, ¿verdad? Que ya están enfocados en corregir esos tipos de glitch y esos tipos de problema para que si un marcador se pierde, no genere una perturberancia mayor al problema, perdón, al sistema. Entonces, si la pregunta es, ¿se utilizaron marcadores en la bicicleta? Sí, sí se utilizaron. Sin embargo, el enfoque mayor fue en el ciclista, ¿verdad? La topometría humana. Ok, ok. Es que eso que por cierto, bueno, eso tiene que ver con un tema que está precisamente en el análisis de validación. O sea, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanto cuidado y toda la cosa, y resulta que la eficiencia, usted validó contra criterios objetivos, porque manteniendo una misma potencia, usted evaluó la cadencia, evaluó la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca es una medida de eficiencia según por haber sido pruebas a 300 vatios constantes, ¿verdad? Ajá. Entonces, y usted encuentra que no hay diferencia. Entonces,
Sí, pero es que puede ser que la configuración original intuitiva de cada ciclista resultó siendo muy parecida a la configuración ideal que usted definió con su mecanismo. ¿Usted tendría alguna medida, alguna forma de saber qué tan cerca estaban ellos en la configuración, qué tan cerca estaban de la configuración ideal? Sí, digamos, cuando se hicieron las pruebas de validación, yo obtuve la configuración de la bicicleta. O sea, yo obtuve esas medidas, ¿verdad? Se tabularon y de hecho se pueden ver en el trabajo escrito. Y también cuando generé la propuesta de fórmulas, eso me daba un resultado. Siendo sincero, no saqué cuánto fue la diferencia en porcentaje de qué tan desviado estaba el ajuste propuesto del ciclista al ajuste que ya él tenía por default, ¿verdad? Pero sí, es algo, es un punto que yo inclusive también analicé y pensé, porque vamos a ver, este estudio está basado en ciclistas, ¿verdad? Que en su gran mayoría son ciclistas profesionales y se dedican a esto. Entonces, ya era muy probable que estos ciclistas tuvieran medidas, ¿verdad? Bastante enfocadas a tener un mejor rendimiento. No es lo mismo que si yo agarro la bicicleta de un ciclista principiante que probablemente viene totalmente desajustada y aplico estos ajustes. Probablemente ahí sí se puede ver una mayor diferencia. Es parte de lo que precisamente podría analizarse en futuras investigaciones y de hecho es parte de lo que a mí me gustaría, digamos, eventualmente incluir o que se pueda seguir desarrollando, que sería lo que mencionó Francisco Siles al inicio, es que en tiempo, ya teniendo este tipo de sistemas que me permiten en tiempo real estar midiendo, ¿verdad? Las distancias de la bicicleta y del ciclista, ir por medio de motores, ¿verdad? Pueden ser servomotores que son de muy alta precisión. Los pasos que tienen estos servomotores son muy precisos, inclusive más precisos que lo que puedo generar uno ¿verdad? Con la mano, por ejemplo. ¿Qué pasaría si empezamos a generar diferentes, por así decirlo, pruebas o ajustes? Y cómo vemos esa salida de potencia, ¿verdad? En tiempo real. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, no saqué exactamente cuánto era lo que estaba diferente entre mi propuesta y lo que tenían actualmente, pero por lo que yo recuerdo en las validaciones, algunos ciclistas estaban muy cercanos a las fórmulas de ajuste que yo había propuesto. Muy bien su respuesta y los comentarios. Y no se asuste, no se lo pediría para la tesis, porque pues, ya a estas alturas yo no siento que sea necesario, pero es que usted ya tiene los datos, usted sí puede hacer ese análisis Sí. por su propia satisfacción de la curiosidad, ¿verdad? Usted puede hacer ese análisis y hacer algún tipo de estadística con los diferentes parámetros, altura del sillín, retroceso, qué sé yo, qué tan distintos fueron los que usted detectó como ideales de los que ya estos ciclistas traían. Y no, lo felicito, muy buen trabajo, muchas gracias. Gracias a ustedes también por los comentarios y las preguntas. Muchas gracias, Luis Fernando. Podemos pasar con las preguntas de Francisco Siles. Listo, muchísimas gracias. Bueno, David, felicidades, de verdad, me uno a las felicitaciones de los compañeros. Realmente ha sido un arduo trabajo, ¿verdad? Que usted lo ha vivido en carne propia, sangre, sudor y lágrimas durante todo este periodo, inclusive de la pandemia, ¿verdad? Yo tengo unas 4 participaciones. Vamos a ver, la primera, me gustaría que nos comentara, siendo usted ingeniero eléctrico, ¿cómo fue el desarrollo de su proyecto en colaboración con el CIMOV? ¿Cómo lograr la comunicación
con científicos del movimiento humano, puesto que es otro lenguaje. Yo quisiera que nos compartiera un poco esa experiencia que vivió, digamos, durante Sí, la ejecución de su proyecto. sí, definitivamente fue muy enriquecedora, ¿verdad? Tener acceso al CIMOU, a mí, a menos como soy amante al deporte también, y poder combinar lo que es equipos de Prislab con equipos de CIMOU, fue genial, ¿verdad? Fue como si me dijeran, ¿verdad? Ahí tiene todo para que juegue, y eso genera mucha motivación como estudiante, porque también se le abren a uno muchísimas ideas de qué posibles proyectos pueden seguir desarrollándose, ¿verdad? Inclusive, y si yo siempre lo he comentado, a mí me gustaría poder continuar con esto, poder llegar a ese sistema que sea ajustado a la precisión en tiempo real con servomotores, y definitivamente para lograr este tipo de proyectos es necesario una integración con equipos también de otras áreas, como en este caso el CIMOU, ¿verdad? Que por supuesto eléctrica, por el enfoque que tiene, no va a tener, por ejemplo, un equipo de medición de consumo de oxígeno, ¿verdad? No es como tanto del área de eléctrica, pero que para proyectos como este, y estoy seguro que hay muchas otras aplicaciones, hacer un match o una integración entre esos dos genera un buen valor agregado al estudiante y creería yo que también a la sociedad, ¿verdad? Perfecto. Luego, otra pregunta, un poco de curiosidad. ¿Por qué uno de los dos ciclistas no logró sostener los 300 watts? Sí, ¿Venía tal vez cansado? ¿Es una no, prueba más excesiva con respecto a lo que hacen típicamente? O sí, sea, sí, ¿por qué sintió la necesidad de levantarse, digamos? sí, esa es una muy buena pregunta, y ahí, bueno, yo estuve haciendo el análisis de por qué ese ciclista no pudo terminar esa prueba. De hecho, aquí lo podemos ver. El ciclista 4, ¿verdad? Que es el que está acá, realmente ese estaba muy en el límite de lo que es el peso, ¿verdad? Entonces, cuando uno genera 300 watts, hay una relación en ciclismo que dice que usted puede, según su peso, generar cierta cantidad de watts, ¿verdad? Yo puedo hacer como 1500 watts entonces. eh, no sabría decirle, pero no sé cuál es su peso, pero sí, en resumen, la generación de watts instantáneos va muy en función de cuál es su peso. Entonces, por eso, número uno, por eso se buscó un grupo de ciclistas muy uniforme en peso, estatura, edad. Cuando se hizo el protocolo, recuerdo que junto con Luis Fernando estuvimos hablando un poco de cuántos eran los watts que deberíamos de utilizar, ¿verdad? ¿Por qué 300? ¿Por qué no 400? ¿O por qué no 270 o 250? En el escrito yo hablo un poco más a detalle de eso, y ahí explico lo que es la relación watts-peso. Entonces, se sacó una media de que para una persona que estuviera entre 55 kilos a 70 kilos, 300 watts representaban un 70%, entre un 70 y 75% de su potencia máxima alcanzable. ¿Por qué se buscó un 70-75% de su potencia máxima alcanzable? Para que estuviera en la zona anaeróbica, ¿verdad? Que es parte de lo que comentaba anteriormente, y poder evaluar bien esos cambios en la frecuencia cardíaca. Yo lo que veo es que ese ciclista es el que tiene menor peso, tiene 55 kilos, y probablemente eso le afectó, ¿verdad? Tal vez ese 75% de su máxima potencia quedó un poco corto, y realmente quedó un poco alto, y en realidad, o más bien corto, ¿sí? Y en realidad ese 300 watts representaban tal vez un 85% de su máxima potencia posible a generar. Yo cuando estuve con él, cuando hicimos las pruebas, realmente sí había o sea, era notorio la dificultad para poder mantener el ciclorgómetro, ¿verdad? Rotando. Entonces, yo me influyo en que por su peso,
y recuerdo que era una persona bastante delgada. Esa fue la razón por la que no pudo, digamos, sostener esos 300 watts. Probablemente estaba salido del rango de su potencia máxima. Con respecto al otro ciclista, que es el ciclista 10, en este caso él sí tiene una relación de peso bastante buena y efectivamente el ciclista 10 no tuvo problemas para sostener los 300 watts. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, por un error mío, yo dejé que él se pusiera de pie. Realmente no fue tanto que no aguantara la prueba, sino que fue que en ese momento yo le permití, o más bien no le indiqué que no podía hacerlo. Entonces él se puso de pie porque, ¿verdad? Yo como ciclista también lo hago mucho. Cuando estoy en la bicicleta, a veces me siento más cómodo estando más de pie. De hecho, él era un triatlonista y nosotros estamos más acostumbrados a ponernos de pie en la bici, no tanto como los ciclistas que pasan más tiempo sentados. En ese caso, entonces, lo tuve que descartar porque al final el objetivo del proyecto era que estuviera sentado todo el tiempo, toda la parte de la prueba. Entonces esas son como las dos razones por las cuales estos dos ciclistas se descartaron y no se tomaron en cuenta los datos de ellos. Perfecto, gracias. La otra pregunta que tengo es, digamos, de todas las conclusiones a las que usted llegó y las recomendaciones, ¿cuál consideraría usted que es el paso inmediato para dar continuidad a este proyecto? ¿Se buscaría cambiar el grupo de estudios? ¿Se buscaría aumentar el N? ¿Se buscaría hacerlo de los servomotores? ¿Cuál de todas las alternativas o combinación de ellas recomendaría usted para dar continuidad inmediata al proyecto? Sí, bueno, ahí recomendación inmediata primero sería realmente buscar un grupo. Vamos a ver, con los datos que ya tengo, ¿qué sería lo primero que yo haría? Buscar un grupo que no sea de ciclistas profesionales, ¿verdad? Entonces ya se hizo con ciclistas profesionales, ahora busquemos un grupo de ciclistas principiantes. Tal vez la prueba ya no va a ser a 300 watts, ¿verdad? Van a cambiar algunas variantes, pero eh, la idea final sería la misma. ¿Por qué? ¿Por qué haría yo esto? Porque entonces esa posible pequeña diferencia que hubo entre mi ajuste propuesto y el ajuste que ya tenía el ciclista va a ser probablemente mayor, que es parte de lo que comentaba Luis Fernando y que sí concuerdo con él, debería de hacerlo para quitarme eso de la cabeza. ¿Cuánto fue esa diferencia entre mi ajuste propuesto y el ajuste que ya tenía el ciclista profesional? Como para decir, bueno, la diferencia que hubo fue muy baja. ¿Qué pasaría si utilizamos ciclistas principiantes, donde ahí la diferencia es muy probable que vaya a ser grande, ¿verdad? Porque un ciclista principiante ni siquiera tiene idea de cómo ajustar su bici. Entonces, ese sería como el primer paso que yo haría. El segundo sería, en caso de que dé positivo, introducir alguna otra variable de rendimiento. A mí me gusta mucho, tal vez porque nunca he trabajado con ella, el consumo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer? No habría que hacer mucho trabajo, sino es lo mismo que ya tenemos, agregar consumo de oxígeno. Como tercera, que sería ya para un desarrollo de posible nuevo trabajo, es implementar servomotores, ¿verdad? Entonces así ya podemos hacer un ajuste en tiempo real, hacer cambios para ver cómo realmente varía. Sin embargo, ahí habría que entrar en la parte, yo creería que con alguna otra variable, con consumo de oxígeno, porque la frecuencia cardíaca no va a ser tan inmediata, ¿verdad? No es como que yo digo, voy a modificar la altura del asiento de 70 centímetros a 65 centímetros y ya inmediatamente voy a ver que la frecuencia cardíaca mejoró. Entonces habría que plantear bien ese uso de motores, de servomotores y ver cómo realmente se podrían validar, ¿verdad? Porque si no volvemos a lo mismo, utilizamos equipo de muy alta precisión y de mucha, por así decirlo, de alta complejidad, y si no estamos midiendo bien la salida o validándola bien,
no vamos a tener ninguna diferencia en el resultado, ¿verdad? Probablemente no vamos a encontrar si realmente hay mejoras o no. Y junto con esto de los servomotores, de fijo me diría, yo haría un enfoque en la potencia inmediata, ¿verdad? Entonces me iría con potenciómetros, que eso sí sería bastante inmediato, con potenciómetros en los pedales del ciclista o en la bocina, y con servomotores, ahí sí yo podría llegar, modificar una distancia con el servomotor y ver cuál es la respuesta en potencia instantánea, ¿verdad? Eso me parece que sí sería un buen enfoque, y eso no está ligado a una variable, digamos, de menor tiempo de respuesta como lo es la frecuencia cardíaca o el oxígeno, sino que yo con ese sensor inmediatamente puedo ver si hay o no un aumento en potencia, porque es instantáneo, ¿verdad? Perfecto, gracias. Yo tenía otros dos comentarios, bueno, tal vez tres. El primero es, yo pienso que valdría la pena, como hizo Luis Fernando, hacer esta evaluación de la diferencia de la posición intuitiva del ciclista profesional, ¿verdad? Que ya tiene como esa experiencia, ¿verdad? Junto con la que usted plantea ideal, ¿verdad? Tal vez no dentro del marco del trabajo de licenciatura, pero sí tal vez con miras a una publicación, David, digamos, a un artículo que Sí, resuma su trabajo de licenciatura, que agregue este par de, digamos, de evaluaciones adicionales, y yo creo que sería un trabajo publicable. Es cuestión de buscar, hay bastantes lugares donde podríamos buscar alguna revista, digamos, óptima. Yo creo que valdría la pena, sería como una recomendación, ¿verdad? Para que su trabajo quede publicado y que tenga un impacto incluso en la comunidad internacional, ¿verdad? Eso sería el número uno. Y número dos, pues obviamente las puertas están abiertas para invitarlo a hacer la maestría académica en ingeniería eléctrica, dar continuidad a este trabajo, para hacerlo más amplio, más sujetos, ¿verdad? Seguir la colaboración entre ingeniería eléctrica y el CIMOU. Entonces, nosotros tenemos apertura ahora en 2022, segundo semestre, todavía hay tiempo, y se toma este semestre de descanso para terminar el artículo y poder ok. iniciar, si gusta, ya de una vez en el siguiente semestre, ¿verdad? Ya planificándolo. Esa es una invitación que quería hacerle. Y voy a aprovechar el último comentario, ya es lo último, mi última intervención. Tenemos, creo que por aquí anda uno de los colegas del ICODER, que andábamos visitándolos ayer, y tuvimos la oportunidad de ver a Tencio entrenando, ¿verdad? De BMX, cómo Ajá, podría aplicar, digamos, su trabajo en un deporte que es distinto, ¿verdad? Siempre, pues tiene que haber una bicicleta ahí, pero él hace trucos, hace otro tipo de gestión con la bicicleta. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo se aplicaría su trabajo? ¿Qué ventajas tendrías o qué modificaciones habría que hacer para que aplique a un atleta como Tencio, ¿verdad? ujú. Sí, eso es una buena anotación. Y lo que habría que plantear, porque estas fórmulas están basadas en un stack y un reach, ¿verdad? Que es como predefinido por marcos de ciclismo de ruta o de mountain bike. Lo que es BMX, me imagino que anda similar, y estoy seguro que ahí ya habría que empezar a entender cuál es la necesidad de ese tipo de deporte. Por ejemplo, yo me imagino que ellos igual necesitan generar potencia, ¿verdad? Una alta potencia en un corto tiempo, porque ellos necesitan esa potencia para poder, qué sé yo, entrar a una rampa y hacer el salto, hacer el truco, lo que necesiten. Sin embargo, eh, la geometría del marco de estas bicicletas es totalmente distinta. Entonces habría que hacer una readecuación, que sería básicamente las fórmulas que yo obtuve acá, eh, acomodarlas básicamente del stack y el reach a ese tipo de marco. O sea, yo creería que no es tan complejo, basado en que las fórmulas se obtienen basadas en medidas antropométricas. Y hay que pensar también que la potencia generada al final va a ser muy similar, porque es un eje, ¿verdad? Es mediante las bielas, mediante el eje central. Entonces yo creería que sí es muy factible poder utilizar estas
este tipo de formulación que yo analicé y pasarlo a un marco de BMX, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive también están los marcos de triatlón, que son de crono, le llaman marcos de crono, que también tienen una relación de stack y reach totalmente distintas. Entonces, esto es como una base, pero al final, ¿cuál es la ventaja? Que tiene, que está basado en las medidas antropométricas y está basado en cómo generar la potencia en esa parte de, ¿verdad? Lo que es la biela. Entonces yo no veo como que sea tan complejo adaptarlas. Habría que hacer ya un pequeño análisis ahí geométrico, pero sí es bastante viable poder adaptarlas a, a otro tipo de deportes como lo es el BMX o por ejemplo las bicicletas de contrarreloj, que son las que se utilizan en ciclismo también y en triatlón de larga distancia. Perfecto, muchas gracias, David. De nuevo, felicidades. Esa es mi participación. Muchas gracias, Francisco, por sus preguntas. Procedemos, ya ahorita terminamos, nada más falta Fabián y yo voy a tener un par de preguntas. Entonces, Fabián, adelante con sus preguntas. De acuerdo. Ahí me están viendo, sí. Buenos días y muchas gracias. Buenos días. Ahora sí estoy. Buenos días y muchas gracias, David. Felicidades por el trabajo. Se ve que hay mucho ahí de por medio. Es un trabajo que involucra al menos 3 dimensiones. La dimensión, ¿verdad? Del movimiento humano, la parte del mockup, la parte de la interfaz. Entonces, es muy completo en ese aspecto. Entonces, lo felicito por el trabajo. Gracias. Con respecto a lo que ya habían comentado, había una pregunta que Francisco la comentó al principio sobre la ventaja de tener un mockup, y cómo ayuda a eso en relación con lo que decía Luis Fernando, comparado con medir la cinta métrica y hacerlo así, ¿verdad? Y entonces también era por si usted tenía algún comentario adicional sobre las ventajas que tendría en el aspecto dinámico. Es decir, cuando cambia, ¿qué es dinámico? Cuando algo cambia en el tiempo, ¿verdad? Entonces, con su experiencia como triatleta, usted sabe que hay distintos momentos, ¿verdad? En una competencia o en un paseo, en un entrenamiento, lo que sea, ¿verdad? Y cómo el mockup podría ayudar a tener hacer un estudio más detallado de eso. Y entonces voy a combinarlo con la segunda pregunta, y es que usted mencionó que descartaron los datos de un participante, de un sujeto, porque él se puso de pie. Entonces quería saber si existe otro ajuste de parámetros, y eso es desde mi ignorancia en el tema, ¿verdad? Si existe otro ajuste de parámetros con base en, por ejemplo, si estamos en una escalada, si estamos en un descenso, si estamos en un sprint, etcétera, porque lo que yo estoy entendiendo es que hubo una posición estándar, ¿verdad? Sentado, y vamos, y lo cual tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque tiene que uniformarse hasta donde sea posible, pero durante la carrera o durante condiciones más realistas hay distintas condiciones, ya, como le dije, escalada, descenso, sprint, y qué sé yo, no, hasta ahí son mis conocimientos. Sí. Entonces quería saber si nos podía nada más como ampliar desde su perspectiva un poco más sobre eso y las ventajas que tendría un sistema de análisis como este. Sí, sí, claro. A mí realmente cuando me hacen estas preguntas, ¿verdad? Me imagino 1000 cosas y realmente sí me apasiona muchísimo y es algo que yo también ya he estado pensando. ¿Cuál es una ventaja de utilizar, por ejemplo, este tipo de sistemas como el mockup en tiempo real y que nos permite tener esa adquisición de datos para posteriormente tomar decisiones? Que como comenta usted, realmente uno no debería hacer un enfoque de solamente una posición, ¿verdad? Debería hacer un enfoque de posición sentado o lo que sería de larga distancia, posición de escalada y posición de bajada. Estoy de acuerdo con lo que usted comenta. Y yo estoy seguro, bueno, no puedo decir que estoy seguro, pero sí creo que, y de hecho ya se está viendo,
que las bicicletas van a poder eventualmente adaptarse según, por así decirlo, según la etapa en la que yo me encuentre, o sea, si estoy subiendo, si estoy sentado o si estoy bajando. Entonces ya tenemos bicicletas que cuando usted toca un botón, el asiento puede bajar o puede subir, ¿verdad? Entonces yo toco el botón y ellas ya vienen, por así decirlo, usted la ajusta a un parámetro y si usted toca el botón, usted puede bajar ese asiento. Entonces, ¿qué creería yo que podemos tener a futuro? ¿Y cuál es la ventaja de utilizar estos sistemas? Que podemos hacer en tiempo real mientras el ciclista está pedaleando, ¿verdad? Que es lo más cercano a lo que tenemos en la práctica real. Podemos poner al ciclista a pedalear y decir, ok, bueno, inclusive ya tenemos también simuladores, ¿verdad? Que nos hacen, simulan una cuesta, por ejemplo, o simulan una bajada. Entonces podemos decir al ciclista, empiece a pedalear, ¿verdad? Yo lo estoy midiendo con el mocap, estoy adquiriendo esos datos y estoy ejecutando las fórmulas para el ajuste sentado, por ejemplo. Luego empiezo a generar una inclinación, veo cómo se comporta y resulta que me doy cuenta que cuando hay una inclinación necesita aumentar un poco la distancia de la manivela, por ejemplo, o necesita, ¿verdad? Entonces, con este tipo de sistemas podríamos llegar a tener esa posibilidad de adquirir información y tomar decisiones y poder hacer diferentes ajustes según sea la posición del ciclista. Obviamente está muy limitado a que realmente yo pueda modificar la bicicleta en tiempo real, ¿verdad? Todavía no podemos decir, voy a subir, entonces la manivela voy a bajarla un poco más o la voy a subir un poco más, ¿verdad? No se puede en este momento. Sin embargo, como les comentaba, ya tenemos bicicletas que con un botón podemos estar haciendo ajuste en el asiento. Entonces, se me ocurre a mí y estoy seguro, bueno, no puedo decir que estoy seguro, pero sí es muy probable que a futuro podamos tener similar a los carros, ¿verdad? Quiero setearlo en modo deportivo, quiero setearlo en modo 4x4, ¿verdad? Entonces, probablemente vamos a tener bicicletas que yo puedo decir, ok, estoy en modo escalada, y entonces se llega y me ajusta mi bicicleta a modo escalada. ¿Y cómo va a ser ese ajuste? Va a ser un ajuste que viene predefinido en un estudio, en un laboratorio que tiene o que puede o que probablemente va a estar implementado por sistemas de este tipo de captura de movimiento, que son los que realmente nos permitirían hacer análisis bajo las diferentes condiciones, ¿verdad? No podríamos hacerlo manualmente, sería imposible, ¿verdad? Sería casi que decir, ¿verdad? Deténgase aquí, voy a medirlo, o sea, es casi que no es posible. De acuerdo, gracias. Un poquito como la extensión de la suspensión, que cuando es bloqueo en mountain bike. Sí, Pero tiene que ser así como muy robusto, ¿verdad? Porque nadie quiere una manivela que se mueva ahí. Entonces, tienen que pasar muchos filtros de seguridad. Muchas gracias, David. Y una última pregunta es si usted sabe qué dice la literatura sobre las diferencias de ajustes y diferencias antropométricas entre hombres y mujeres en la bicicleta, y si las fórmulas aplican también para mujeres, porque, o para quién, especificar para quién aplican estas fórmulas, porque los 12 sujetos, como usted lo mencionó, son hombres y de características similares, lo cual tiene sentido, pero ¿hasta qué punto se puede generalizar esos resultados? Sí, es una muy buena pregunta. El enfoque de este trabajo fue con un grupo de sujetos, ¿verdad? Bastante específico. Por lo tanto, no podría ahorita en este momento decir que se pueden aplicar estas fórmulas a ciclistas mujeres, ¿verdad? Sin embargo, por la naturaleza de las fórmulas, que son basadas en mediciones antropométricas,
la probabilidad de que vaya a funcionar y que se puedan utilizar en mujeres es muy alta, ¿verdad? Ya que no depende de si es hombre o no, ¿verdad? Es más de su composición corporal. Pero a mi nivel científico, por así decirlo, no podría decir que podemos utilizarlas, ¿verdad? Porque no se han hecho las pruebas con ellas. Ok, sí, sería bueno, por ejemplo, con la posibilidad muy real que propuso Francisco de crear un artículo, tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Tener cuidado en decir, especificar para quiénes aplica, con quién se hizo las pruebas, y cuáles recomendaciones existen, porque es que lo que pasa es que ya ha pasado muchas veces que se hacen estudios, hasta recuerdo hay uno famoso de aires acondicionados para definir las temperaturas en las oficinas y se hizo con hombres solamente. Entonces, Ajá, cuando, sí. claro, las mujeres tienen características distintas, ¿verdad? Por la, ¿cómo se llama eso? Dimorfismo sexual. Y qué tal, y pasaban más frío que los hombres. Entonces, los conceptos de diseño universal hay que tenerlos ahí claros, Sí, porque no para que usted haga un diseño universal, sino para que especifique para quién sí, aplica. no, estoy de acuerdo con eso y como le comento, yo de momento no podría, ¿verdad? Con el trabajo realizado no podría decir que las podemos utilizar en mujeres. Podemos extrapolarlo y es probable que funcione, pero al momento no es algo que podamos decir con certeza. Muchas gracias, David y compañeros y compañeras. Listo. de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Yo voy a hacer mi intervención bien corta, puesto que esto ha sido una maratón interesante de preguntas. Me gustaría saber, David, ¿cómo es que se diferencia este sistema o estas ecuaciones que usted tiene con lo que existe comercialmente? Digamos, hay lugares donde uno se puede hacer de estas mediciones y es bien caro. ¿Por qué es tan caro? ¿Y qué diferencias hay, no? Ujú. Sí, es una buena pregunta. Bueno, ¿por qué es tan caro? Ya va a depender un poco de, ¿verdad? Los equipos que se utilizan. En este caso, cámaras de captura de movimiento no es lo más económico que existe, ¿verdad? Las cámaras del mocap son bastante elevadas en precio, eh, pero bueno, por la precisión que tienen, lo valen. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que hace un enfoque en lo que es análisis tridimensional, ¿verdad? Algunos de los sistemas que ya existen en mercados hacen enfoque en 2D. En este caso podemos, tal vez no se muestra tan explícito, pero al tener los puntos en X, Y y Z, que es parte de lo que hablaba con Ricardo Román al inicio, yo puedo hacer, por ejemplo, cuál es el alineamiento entre rodilla, tobillo, por ejemplo, cadera, rodilla, tobillo, desde una vista superior, y cuál es el alineamiento que existe igual en cadera, rodilla, tobillo, desde una vista frontal. Entonces, este tipo de análisis, que son los que, según los estudios, se recomiendan hacer para hacer un ajuste integral, ¿verdad? Porque una cosa es los ajustes que yo puedo hacer de la bicicleta a nivel 2D y otra cosa es cómo ya el sujeto interactúa cuando está montado en una bicicleta y realmente si hay un alineamiento, ¿verdad? Porque muchas personas no son totalmente, por así decirlo, uniformes en que, qué sé yo, su pierna izquierda no es de la misma medida de la pierna derecha. Entonces, cuando uno agrega este tipo de análisis en 3D, donde permite ver esos alineamientos de vista frontal y vista superior, uno puede realizar recomendaciones a la persona para que, por ejemplo, utilice alguna calza, ¿verdad? Ya existen calzas en los zapatos para que entonces esa diferencia que hay entre una pierna y la otra, desde una vista frontal, se compense. ¿Cuál es otra ventaja? O más bien, esa sería la ventaja principal que yo veo que tiene este tipo de trabajo realizado con respecto a los sistemas que existen en el mercado. Que sí, que ya existen algunos sistemas en 3D, sí, ya existen, y entonces en ese caso, ahí la mejora que podría existir es que
podemos estar haciendo modificación del sistema, ¿verdad? Conforme vayan haciéndose mediciones y más estudios, se puede ir adaptando ese sistema, se puede ir modificando para poder realmente ajustarlo y que vaya dando una salida lo más actualizada posible y precisa. Muy bien, muy bien. Podemos ir a la diapositiva de las pruebas de student. Sí. Me gustaría escuchar su interpretación de la diferencia de la tabla derecha de la varianza. ¿Por qué la varianza es tan diferente en la prueba 1 y la prueba 2? Sí, ¿por qué la varianza es tan distinta? Bueno, porque es realmente aleatorio, ¿verdad? Entonces, prueba 1 y prueba 2, al ser aleatorio, una con ajuste y una sin ajuste, realmente no estamos, por así decirlo, teniendo una misma base, ¿verdad? Sino que, como pude estar en la prueba 1 en una frecuencia baja, en el otro sujeto de ciclista, pudo estar en una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces, según mi interpretación de esta tabla, esa varianza es alta por esa razón. O sea, es una cuestión más de aleatoriedad y realmente siento que digamos, no sigue un patrón como tal, ¿verdad? Que a diferencia de la tabla 1 que sí existe. Muy bien, esas eran mis consultas. Muchísimas gracias, David. Lo felicito una vez más por su presentación. Ahora vamos a proceder a pasarlo a usted y al público general a la sala de espera para que podamos deliberar sobre su trabajo. Ok. Muchas gracias. Esa varianza es un poco alta esta, ¿verdad? Nada más revisar que en el dato, digamos que en el dato crudo sí sea este valor y que no haya sido ¿verdad? Un typo que llaman, nada más. Sí, yo puedo... Y se nos fue nuevo otra vez. Sí, vamos a ver. Ahí está, David. Sí me escuchan o no. Ahí no se te escuchó. Vos incluso podrías apagar la cámara para esta parte. Marco, que nos dice don Luis Fernando y Siles que tenemos que grabar. Sí, ya voy. Ya estamos grabando esta sección. Sí, les comentaba que yo tengo, ¿verdad? Que se generaron las estadísticas de test student. Entonces voy a chequear que no haya algún error. En caso de aquí un sujeto que tiene 120 y puede que haya otro que en la misma prueba 1 estuviera con una frecuencia cardíaca muy baja. Sin embargo, voy a revisar y lo corroboro para, en caso de ser necesario, corregirlo. Ok. Muy bien. Para que quede registrado como Eva, el tribunal pues consideró su trabajo satisfactorio.
Quedamos pendientes entonces con las observaciones que se le hicieron del trabajo escrito, ¿verdad? De revisar esos datos y incluir un poco más de la descripción del diseño de software. Y procederíamos luego a lo que es la firma. Yo les pasaría a los integrantes del tribunal para que firmen de forma digital y le solicitaría a usted también que firme el acta y en todo caso yo le haría llegar a la dirección el acta para que pueda realizar sus trámites de graduación, ¿no? Y lo de la mención, Marco. Bueno, sí, un aspecto importante. El tribunal consideró su trabajo muy bueno, excelente trabajo, que realmente sí, incluyó muchos aspectos, como se mencionaron antes. Y algo importante resaltar es el hecho que usted haya trabajado con seres vivos, ¿verdad? Que es complicado, más allá, ¿verdad? No, de que nosotros como ingenieros eléctricos tenemos la ventaja de trabajar con cosas muertas y nada más se queman, pero con las personas es algo diferente. Entonces, es un trabajo que abarcó mucho esfuerzo y por lo tanto consideramos que usted se merece una mención honorífica de este trabajo. Pues muchas felicidades. Sí, muchísimas gracias. Felicidades, David. David, felicidades. Y ahí le estoy Ya, poniendo en la pantalla un certificado de reconocimiento por parte del PRISLAB. Realmente su trabajo ha sido muy bueno y aunque con este documento no puede firmar planos, por lo menos le queda el reconocimiento de todo el trabajo que ha hecho en el laboratorio. Entonces, yo se lo hago llegar, ya está firmado. Excelente. Muchas gracias. Sí, yo... David, no te escuchamos ese último comentario. me escuchan. Ahorita ya está un poco mejor. Uh-huh. ¿Aló? Ok, sí. Yo creo que podemos proceder como a la foto, Francisco. Correcto. De los que quieran encender la cámara y le hacemos un clic ahí rapidísimo. A ver si David tiene conexión, por lo menos. Vamos a ver si conecta. Ahí estoy conectado, sí. Ahí se ve, sí. No se mueva, no mueva el cable. Nada más un segundo, quería agradecer, ¿verdad? También al PRISLAB y al CIMO por darme la oportunidad de trabajar con ellos y, ¿verdad? Y por supuesto a todos los ciclistas que estuvieron involucrados, que definitivamente fueron un gran apoyo para poder culminar el trabajo. A Ricardo Román también, que me guió mucho en la parte del desarrollo de la interfaz gráfica y bueno, y a los del tribunal examinador, ¿verdad? Por el tiempo. También veo que hay audiencia ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias a todos los que asistieron. Si ellos quieren, pueden encender la cámara también para salir en la foto. Y si no, digan ¿qué tienen que decir? 300 watts. Ok. Ahí va otra por si acaso. Listo, yo se las hago llegar ahí al chat. Perfecto. Bueno, ahí encendió Manuel la cámara también. Hey, te vuelvo a apagar. Bueno, se me permiten decir algunas palabras. Sí, claro, adelante. Sí, bueno, David es mi hijo.
Eh, ¿Puedo acercarme a saludar? Sí. eh, Me siento muy orgulloso del esfuerzo y del trabajo que sé que ha representado esta tesis. Yo lo he vivido muy de cerca. He visto las madrugadas que ha tenido que trabajar en el desarrollar la tesis como tal. Realmente sé que a él le apasiona lo que es el ciclismo y por esa razón escogió este trabajo que lo considero que fue bastante laborioso, muy cansado y definitivamente, como mencionan, trabajar con personas es tal vez de las cosas más difíciles que existen. Sin embargo, es felicitarle ese logro, ¿no? Es la combinación de, eh, de muchos años de trabajo, ¿no? Es un paso más en la vida y es algo que a futuro se va a ver recompensado, ¿no? Pero Gracias. sí es, bueno, manifestar ese orgullo que siento y agradecerles a todos los que ayudaron en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, realmente es un sentimiento muy bonito, estamos todos muy orgullosos. Ayer leí justamente un pequeño texto que lo voy a adaptar a la situación que decía que las buenas personas se inspiran solas a sí mismas y las grandes personas inspiran a los demás. Y creo que David es un ejemplo de una gran inspiración a otros estudiantes que vayan haciendo pues lo que les apasiona en la vida, que sean buenas personas y que además tengan un impacto académico, impacto científico y un impacto en la sociedad y en los costarricenses. Y creo que eso es algo que vamos a seguir aprovechando desde el PRIS, desde el CIMO, y vamos a usarlo de ejemplo y ojalá siga la maestría y que otras personas también sigan su ejemplo. De verdad, muchas felicidades, David, un excelente trabajo, un honor haber sido coordinador director de su tribunal, de su tesis y bueno, maravillado de seguir trabajando con usted en caso de que así lo tenga bien. Estupendo. Excelente, muchas gracias de nuevo. Saludos a Luis Fernando, que fue profe mío. Qué mundo más pequeño. Sí. Sí, 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 sí. Mi hermana es de Ciencias del Movimiento Humano. Por eso digo, qué mundo más pequeño. Y su hermana no tiene que hacer tesis de maestría o alguna cosa ahí o doctorado, porque rapidito no buscamos tema, ¿verdad? It's a trap. Huye, huye, cuando apenas pueda, huye. Buenísimo. No, excelente. ¿Verdad? Muchas gracias. Y a celebrar, ¿verdad? Okay. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, podemos concluir. Muchas gracias Luego. por estar presente y felicidades una vez más. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego. Excelente, David. Chao, Marco. Muchas gracias. Chao, sí.